Bienvenidos a una nueva semana en Agenda Económica PM y es una semana que tiene una muy importante novedad. Es la primera con la reducción a 42 horas laborales. ¿Cuál es el calendario? ¿Cómo se están adaptando los distintos sectores? ¿Cómo se tienen que llegar a los acuerdos? Eso los cuenta Pilar Gutiérrez. Comienza la segunda etapa de la reducción de la jornada laboral. Desde este domingo, la jornada semanal bajó de 44 a 42 horas, en línea con el calendario establecido por el gobierno anterior. Valoramos que se pueda implementar este proceso de reducción de horas con la mayor flexibilidad posible y el mayor realismo respecto de la condición de cada una de las empresas. En ese sentido, el que pueda haber un acuerdo entre trabajadores y empleadores que permita ajustar de la mejor manera este nuevo cambio, creo que es lo más importante para poder dar continuidad y empuje a la creación de empleos formales. Y es que en las últimas semanas la Dirección del Trabajo entregó algunos lineamientos para la implementación de la reducción de la jornada, la cual debe ser pactada entre el empleador y cada persona. En caso de no llegar a acuerdo, para quienes trabajen 5 días corresponde una reducción de 1 hora al final de la jornada en 2 días de la semana. Y para quienes trabajen 6 días, 50 minutos menos 2 días de la semana y 20 minutos un tercer día. Hay fórmulas prohibidas cuando no existe el acuerdo. Descontar la colección, por ejemplo, no es legal. Nunca ha sido parte de la jornada y tampoco puede hacerse este cambio para bajar el sueldo. Respecto de los trabajadores excluidos de jornada, bajo el artículo 22, inciso 2. Ya no basta con tener un cargo o nombre gerencial. Lo que importa es si en los hechos esa persona trabaja sin fiscalización directa y con autonomía real. Si no es así, le aplica la reducción como a cualquier otro trabajador. En caso de incumplir aquello, las empresas pueden sufrir multas por parte de la Dirección del Trabajo. La reducción de la jornada otras 2 horas genera mayores presiones sobre los costos laborales, que ya han ido al alza en el último tiempo con medidas como el alza en las cotizaciones por la reforma previsional y el alza del salario mínimo. No tenemos evidencia de que se ha registrado un aumento en la productividad laboral. Con la misma remuneración, disminuir 2 horas de trabajo significa un aumento de costos laborales de 4,8%. Que esta medida, que beneficia a aquellas personas que conserven su trabajo, le pone bastante presión a las empresas, en particular fundamentalmente a las microempresas, las pequeñas empresas. Esa es la presión adicional que agrega sobre los costos esta nueva rebaja. Es por eso que los expertos señalan la importancia de que estas medidas se acompañen de aumentos en la productividad, para evitar que los mayores costos terminen generando más desempleo, que actualmente sigue sobre 8%. Uno no está en contra de que hayan alza del salario mínimo, de que se reduzca la jornada laboral, ni tampoco de que necesitábamos una reforma de pensiones que aumentara las cotizaciones de los trabajadores, pero como se dieron al mismo tiempo, se generó un incremento acumulado considerable de los costos de contratación y lo que ha mostrado la evidencia es que eso se ha traducido en una menor creación de empleo, o sea, se están contratando a menos trabajadores y quienes han sido los más afectados han sido las empresas de menor tamaño. Según el Banco Central, el alza del salario mínimo y la reducción de la jornada generó una caída de 5,6% en el empleo en empresas con más trabajadores afectos al salario mínimo, en relación a empresas más grandes y con sueldos más altos. Es algo complicado. Es difícil como remunerarles una hora extra adicional, que serían ya mensuales, serían como 12 horas extras. Se incrementaría mucho el gasto como tal. Medidas que generan presión sobre todo en las pequeñas empresas. Con las 42 horas ya vigentes, solo faltaría la última disminución para alcanzar las 40 horas, lo que ocurrirá en abril de 2028. Para hablar de este y otros temas nos acompaña el ex ministro del Trabajo y ahora presidente de Salmon Chile, Patricio Melero. Patricio, gracias por estar en Agenda Económica. Muy buenas tardes, Nicolás, y muy buenas tardes a quienes están en la sintonía. ¿Qué le parece que ya se está implementando una reducción a 42 horas a la semana? Me parece que es la consecuencia lógica de una ley que fue muy consensuada en el Parlamento respecto al proyecto original que había presentado un grupo de parlamentarios. Se fue enriqueciendo mucho en el Senado. Los senadores de Chile Vamos, recuerdo Rodrigo Galilea en especial, Luciano Cruzcoque y otros, introdujeron una serie de cambios que le dieron gradualidad, que le dieron una visión más flexible a esta norma, que está cumpliéndose. Y ahora vamos a bajar, aunque ya muchas empresas lo han hecho, Nicolás, en forma autónoma, adelantándose a los plazos. Yo creo que es una ley que llegó para quedarse.
creo que las empresas se están adecuando bien, pero que obviamente, como todas estas cosas, puede ser que a los sectores de la pequeña y mediana empresa les dificulte más, porque todas estas medidas también generan un encarecimiento, porque hay jornadas que se van a cortar, hay nuevos turnos que introducir, hay actividades que va a haber que cerrar más temprano. Y David Bravo, el economista, sacaba un cálculo, decía que el encarecimiento era del orden de un 4,3% más. ¿Ah? Entonces, está bien, yo creo que es importante tomar conciencia de que estas medidas no son neutras, que pueden tener un efecto en el empleo, pueden tener un efecto en la producción y los costos, pero no por ello vamos a dejar también de poner sobre la mesa lo mucho de positivo que tiene que las jornadas sean más cortas, pero todavía nos queda pendiente mejorar también la productividad, ¿no? Ahora y para allá tenemos que ir. Ahora usted lidera el gremio más tradicional de la salmonicultura. ¿Se adaptó ya ese sector, tanto los productores como también las empresas que le dan servicios al sector? Es un sector que genera 86.000 empleos, ¿eh? Directos e indirectos, 40 y tantos mil directos empleos de la actividad productiva del salmón y otros 40 y tantos mil de proveedores, porque esta es una industria que tiene mucha gente que abastece de alimentos, de insumos, en fin, de todo lo que usted se puede imaginar que hay detrás de la crianza de un salmón. Sin duda, hay de todo. Hay empresas que se han anticipado y que ya tienen la jornada de 40 horas hace rato, otros que se están adaptando ahora, y todos conscientes que esta es una ley que hay que cumplirla, y todos están haciendo un esfuerzo también por cómo disminuir sus costos y mejorar la productividad para que se dé ese círculo virtuoso, ¿eh? De que con menos horas de trabajo usted tenga la misma productividad. Y ese creo yo que es y sigue siendo el desafío, porque Chile todavía tiene índices de productividad bastante bajos. Su mensaje entonces es adaptarse, buscar la mejor forma de poder llegar a esta nueva realidad, más que revisarlo, porque hubo un mensaje algo confuso cuando asumió el nuevo ministro del Trabajo, Tomás Rau. Yo creo que flexibilizar siempre es un concepto que responde a la modernidad en el mercado del trabajo. Hoy día la gente quiere trabajar, quiere compatibilizar su vida laboral con la vida familiar, con la vida cultural, deportiva. Entonces a veces jornadas no tan rígidas, jornadas más flexibles, trabajo part-time, especialmente para quienes estudian y trabajan o para mujeres, siempre va, creo yo, en la dirección correcta. Si van en esa dirección, creo yo que tenemos obviamente espacio para seguir avanzando. Patricio, el próximo miércoles usted va a tener su primer Salmón Chile Summit. Hasta el año pasado era Salmón Summit. ¿Por qué hicieron el cambio de nombre? Porque el que organiza es Salmón Chile. En la organización del salmón, nosotros, como tú lo decías muy bien, Nicolás, en la introducción, es Salmón Chile la agrupación más antigua, tiene 40 años, agrupa un conjunto importante de empresas, pero también de muchos proveedores. Y también tenemos un capital social de representación y de diálogo permanente con la pesca artesanal, con las universidades, con los sindicatos y organizaciones de trabajadores y desde luego con cientos y miles de pymes que proveen de los más variados productos a la industria del salmón. Entonces, se llama Salmón Chile, es porque somos nosotros los organizadores, pero están muy invitados y ya confirmaron presencia el otro gremio de Magallanes y de la región de los lagos en nuestro Summit del Salmón. El año pasado estuvo presente ahí el entonces candidato José Antonio Kast. Espero que este año esté también. ¿Va a estar? Está invitado, no lo tengo confirmado. Déjeme contarle que va a ser un summit este año del salmón muy interesante, Nicolás, porque lo hemos titulado para avanzar con certezas y sostenibilidad. Hoy día lo que el sector productor del salmón y los proveedores necesitamos es certezas legales, regulatorias, económicas que nos permitan generar más inversión, crecimiento y sostenibilidad en el tiempo, de forma tal de que pueda esta actividad, que hoy día es la segunda más importante como producto después del cobre, se vendieron 6.500 millones de dólares el año pasado, nuestro salmón se vende en 100 mercados del mundo porque es una proteína de muy buena calidad, como pocas, y muy amigable con el medio ambiente porque gasta menos agua, menos energía y la huella de carbono es muy baja respecto a otras proteínas. Pero dicho eso, este summit está destinado justamente a que en un panel en que va a estar el ministro de Economía y la ministra de Medio Ambiente podamos justamente encontrar esas certezas regulatorias en la ley Lafkenche, en la reorganización de la actividad, en la relocalización y micro-relocalización de las jaulas y de los lugares de producción que hoy día están muy detenidos de tal manera
Nicolás, es una cosa muy impresionante. En 16 años solamente se han entregado 2 nuevas concesiones. Y obviamente en tanto tiempo una actividad que no crece se va empantanando, ¿no? Y eso es lo que queremos, salir adelante con estas nuevas leyes que se están planteando. Bueno, usted habla de relocalización, que es precisamente una de las propuestas para el sector acuícola que está dentro del proyecto de reconstrucción que presentó el gobierno la semana pasada. En concreto, ¿qué es lo que señala? Que para una concesión, para decirlo en términos simples, una jaula donde se están criando salmones, si se tiene que mover porque hay que mejorar las condiciones sanitarias, etcétera, para ese movimiento actualmente se tiene que presentar usted me corregirá, un estudio para el sistema de evaluación de impacto ambiental. Sí. Y obviamente eso genera costos, genera tiempo, etcétera. Entonces lo que propone el proyecto de ley es que cuando se hagan estas relocalizaciones que generan poco impacto, no se presente. Y así se puede hacer de una manera mucho más ágil, en términos simples, no técnicos, simples. Eso es lo que propone el proyecto de ley, que me imagino es algo que ustedes apoyan. Con una pequeña precisión. Okay. Nosotros hablamos de microlocalizaciones sí, y de macrolocalizaciones, ¿cierto? Cuando hablamos, para que todos entiendan, cuando usted tiene una jaula acá y necesita dar la vuelta, moverla no más de 300 metros es lo que se está pensando. ¿Para qué? Para que esa jaula esté en un sector mejor ubicado, tenga mejores corrientes marinas, tenga más profundidad. Lo que tiene que ver también con la sustentabilidad y protección del medio ambiente y una adecuada producción, eso se pueda hacer sin necesidad de tener que hacer un largo estudio de impacto ambiental. Obviamente, si la localización es más grande o más larga, evidentemente que eso va a seguir rigiéndose por los estudios de impacto ambiental y la legislación correcta. Pero eso es lo que ustedes se refieren con micro, o sea, 300 metros, porque aquí estamos hablando de fiordos que son bastante largos. No es que se vayan de kilómetro en kilómetro, sí. No, algo muy pequeño en cuanto a traslado. Es lo que hemos estado conversando con la Subsecretaría de Pesca en lo que se refiere a micro localizaciones, ¿no? Que son estas, como te digo, que significa moverlas, en fin, pero que es impresionante, es poco espacio, pero ayuda mucho. A veces también hay algunas situaciones que están muy cercanas, por ejemplo, cultivos de salmones con cultivos de mitílidos, ¿cierto? De choritos, que ustedes los han visto en las cuelgas, entonces necesitamos espaciarlos un poco más. Es una norma que tiene un enorme impacto ambiental positivo y productivo también. Ahora, si el desplazamiento de las jaulas es una relocalización más grande, eso también hay que explicarlo, porque muchas de las concesiones de agricultura que hoy día existen en el país fueron hechas en los 80, con sistemas de medición muy distintos a los que hoy día hay. Hoy día usted tiene GPS, tiene sistemas digitales de medición de distancia, en fin. Pero los procedimientos que habían en los 80 no tienen nada que ver, ¿cierto?, 40 y tantos años después con los que hay hoy día. Y hoy día entonces necesitamos que muchas de esas concesiones que hoy día hay no se usan, Nicolás, porque no sirven, porque quedaron ubicadas en lugares muy bajos, porque quedaron en lugares de poca corriente, porque quedaron en lugares de difícil acceso. Entonces, lo que se trata, que este enorme patrimonio que Chile tiene, de poder crecer, le voy a dar unas cifras. Hoy día solamente están concesionadas y ocupándose 4.000 hectáreas con planta de salmón. Imagínense todo lo que es el territorio marítimo de Chile, de la 8ª región al sur, en la 11ª región de Aysén, desde luego en Magallanes, que hoy día está con una actividad salmonícola importante, mañana voy a estar allá. Si vamos permitiendo que estas relocalizaciones permitan que el sector crezca, podemos darle mucho beneficio a la humanidad con una de las proteínas de mejor calidad del mundo, le podemos dar trabajo a muchos chilenos y chilenas que hoy día no tienen, le podemos hacer soberanía en lugares geopolíticamente importantes para Chile, tiene enorme cantidad de beneficios si logramos expandir esta industria. Y el hecho de que sean traslados pequeños da la certeza de que el impacto de las jaulas también sea menor para quienes tengan la duda de cómo esto pueda impactar el medio ambiente? Por supuesto. Mire, yo le voy a hacer una declaración así como de principio de lo que pensamos Salmón Chile. Nosotros creemos, Nicolás, que la actividad de cultivar salmones es absolutamente compatible con la preservación y cuidado del medio ambiente. No son cosas incompatibles, siempre y cuando que aprovechemos la tecnología. Si usted mira la industria del salmón de hoy día respecto a hace 15, 20 años atrás, se sorprendería de los avances.
en el tipo de alimentación. Cada día, por ejemplo, se está utilizando menos proteína cárnica de harina de otros peces para la alimentación. Cada día se usa más proteína vegetal. Los salmones hoy día son más vegetarianos que carnívoros. ¿Por qué? Porque eso tiene un impacto positivo en el medio ambiente. Las tecnologías nuevas, los sistemas de alimentación, el distanciamiento, en fin, toda la tecnología, la innovación, todo lo que es la biotecnología, el uso de seres vivos para producir de mejor forma, está hoy día en funcionamiento. No hay una actividad más regulada que la salmonicultura, no hay una actividad que tenga tanta innovación como ella, y queremos seguir en ese camino. Entonces, lo que le pedimos al gobierno es déjenos trabajar tranquilos, en armonía con el medio ambiente, en productividad sana y responsable, y hacer que este beneficio le llegue a cientos y miles de familias más de chilenos que viven en esta zona del país. Dentro del proyecto también se propone que en vez de que se caduque una concesión por el no uso, se pague una patente, una posibilidad. Pero quiero preguntarle sobre la ley Lafkenche. También, ¿qué es lo que espera que suceda a futuro? Porque ha sido sin duda el gran tema para la industria en los últimos años. La ley Lafkenche es una ley que nosotros valoramos en su esencia, que es tener presente, con sensibilidad, los pueblos originarios que vivieron en esa zona, los pueblos consuetudinarios que se constituyeron en esa zona. Y por consiguiente lo que busca es respetar esa soberanía, ¿no? Pero ya después de más de, desde el año, después de más de 15 años de dictada la ley, ha ido dejando en evidencia que no ha dado los frutos que se esperaba. Hay algunas normas que no quedaron bien, tanto que usted sabe, Nicolás, que un grupo de senadores transversalmente políticos, como Fidel Espinosa, que es socialista, o Carlos Ignacio Kucher, que es de Renovación Nacional, o en su momento David Sandoval, que era de la UDI, un conjunto de 6, 7 senadores presentaron una modificación a la ley Lafkenche, que va en la dirección correcta. Y lo que le hemos pedido al gobierno, y así entiendo que lo va a hacer, es que el gobierno tome esa iniciativa parlamentaria y sobre ella presente cambios, indicaciones, complementos, porque probablemente va a haber que hacer más. Y yo tengo... todo obviamente además tiene que pasar por el proceso de consulta indígena, y aquí nada se hace sin respetar las normas que hay que hacer. Que esa ley Lafkenche pueda avanzar y sobre todo los reglamentos, ¿no? Porque ahí hay un tema complicado. De la ley Lafkenche habían 13 reglamentos que el gobierno anterior había mandado a la Contraloría y el actual gobierno resolvió retirarlos, porque llegó a la conclusión de que habían cosas que se habían hecho quizás muy a la ligera, no con todos los elementos y la objetividad que se requiere, especialmente el último de ellos, que es el que busca la compatibilidad entre el uso de zonas de reservas naturales con lo que es algún grado de actividad económica. Y por ahí yo creo que vamos a tener una ley y un reglamento que también va a ser muy importante para darle certeza a este lugar y seguir a esta actividad y seguir creciendo. Bueno, vamos a estar atentos entonces a lo que sale de Salmon Chile Summit el próximo miércoles. Patricio Melero, presidente del gremio, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a usted, Nicolás, por invitar. Antes de hacer la pausa, les cuento que hay todavía quienes tienen dudas sobre la sostenibilidad fiscal del proyecto de reconstrucción que presentó el gobierno. De hecho, un expresidente del Consejo Fiscal Autónomo señaló que sería bueno seguir racionalizando el gasto y también generando más ingresos. El proyecto de reconstrucción tiene como propósito acelerar el crecimiento económico en el país. Yo creo que hay bastante consenso en que es necesario eso como objetivo. Entonces ese propósito está muy bien. Ahora, cuando uno entra a hacer análisis del equilibrio en general del proyecto, hay materias de sostenibilidad fiscal que hay que potenciar, porque mucho del financiamiento del proyecto de ley depende de medidas de racionalización del gasto que no están en el proyecto, están por fuera, y por lo tanto puede que esas no resulten. Y si no resulten, puede haber ahí un riesgo de sostenibilidad fiscal. Mi recomendación personal es que en el mismo proyecto de ley se puedan poner mitigaciones de esos riesgos de sostenibilidad fiscal para que quede más robusto. ¿Y mitigaciones de qué tipo, por ejemplo? Básicamente hay dos medidas en general que uno puede hacer, o racionalizar gastos o conseguir nuevos ingresos. Es lunes en Agenda Económica y también de Agenda Financiera, y les cuento que en las últimas semanas ha habido un importante rally alcista en la bolsa de Nueva York debido a importantes números en los resultados de las empresas listadas
en los distintos índices de la Gran Manzana. Es lo que vamos a conversar ahora en el contacto que tenemos periódicamente junto a Diego Bobadilla, Head de Portfolio Solutions de BTG Pactual. Ahí lo vemos. Diego, cuéntanos por qué ha rentado tanto el S&P, el Dow Jones y también el Nasdaq como previa y también con los primeros resultados que están viendo las empresas en Estados Unidos. Buenas tardes. Buenas tardes, Nicolás. Mira, en primer lugar, lo que hemos tenido ha sido calma por el lado geopolítico, ¿cierto? O una pausa en lo que estaba pasando en Medio Oriente, lo cual ha calmado un poquito los mercados financieros. Pero como tú muy bien comentabas, algo que está subyacente es que, y lo comentamos a finales del año pasado, que las compañías tecnológicas estaban bajo presión, sobre todo las compañías desarrolladoras de software, por finalmente la monetización o la amenaza que podía tener la inteligencia artificial en sus modelos de negocios. Compañías, por ejemplo, como Microsoft, un proveedor mundial de software, tenía caídas relevantes en su acción, y eso es algo que en el último tiempo se ha ido calmando y, como tú bien mencionabas, hemos tenido reportes de resultados alentadores en Estados Unidos. Esto uno puede traspolarlo hacia el futuro también, o esto solamente son momentos puntuales, que como tú decías había cierto temor a finales del año pasado, o esto es algo que uno puede decir, ¿saben qué? Estas dudas ya se están disipando y pueden ser constantes al menos en los próximos 2-3 trimestres. Mira, es súper buena la pregunta. Yo creo que en particular da para entusiasmarse. Da por entusiasmarse por dos condiciones en particular. La primera, que tiene que ver con la parte más fundamental de las compañías. Hoy día estamos viendo valorizaciones que se están viendo atractivas y en el margen rebotando dentro de las compañías tecnológicas. Y eso tiene que ver con que finalmente estas amenazas de que la monetización o los resultados de las compañías se iban a ver amenazados no ha ocurrido. La economía en Estados Unidos sigue bastante bullante, con un contexto que es favorable hacia las corporaciones y el desarrollo económico, dejando un poquito de lado este tema de la guerra que se ha ido pausando de a poco. Y en ese sentido dan para entusiasmarse, y también porque si uno mira el valor, por ejemplo, de ciertas compañías o del Nasdaq, uno ve que están máximos históricos. Pero no es la forma correcta necesariamente de verlo, sino que lo relevante de verlo, y como hemos comentado en otras ocasiones, es verlo en relación a sus utilidades. Las utilidades de las compañías han seguido creciendo de forma muy relevante, trimestre a trimestre, mientras que sus valores o sus precios no han subido, y eso hace que estén en valores atractivos. Para que tengan una idea, por ejemplo, hoy día compañías de las magníficas 7 famosas, están transando algunas en niveles cercanos en términos de múltiplo, o sea, la relación de sus utilidades con su precio, cercanos a niveles de 2022, cuando gran parte del mercado considera que podíamos tener una recesión, por ejemplo. O sea, es ese nivel el que hemos llegado, y por ese lado da para pensar de que no tienen tanto espacio más para bajar, o sea, ya están relativamente baratas. Eso por una parte. Y por otra parte, tenemos un contexto interno en Estados Unidos donde gran parte de los estrategas están especulando en que la administración de Donald Trump debería empezar a generar su foco más en políticas internas, más en apoyo corporativo o económico de cara a las elecciones de medio término en Estados Unidos, que son ahora entre octubre y noviembre, en que se renueva gran parte del Congreso, que hoy día es de mayoría republicana, y que podría ser que, dada la tensión o el estrés económico que ha generado la guerra en Estados Unidos, se empiece a volcar más hacia el lado demócrata. Y eso es algo que la administración Trump no quiere y que de alguna forma tiene que empezar a revertir. Y yo creo que en eso también hay una parte de la vuelta de página que ha dado el mercado financiero desde la guerra a un tono un poquito más constructivo. Diego, me queda una última pregunta. El Nasdaq ha subido 17% en el último mes, el S&P 12%, el Dow 9%. Según tu argumento, entonces, hay espacio para que sigan subiendo, lo acabas de decir. Entonces, una buena recomendación para las personas sería
entrar a renta variable expresada en mercado estadounidense y si ya están, exponerse aún más? Yo creo que es relevante tomarlo desde el punto de vista que efectivamente nosotros creemos que es una buena alternativa. Hoy día son compañías que están generando valor, por lo tanto sí, exponerse de todas formas. Y también el mensaje es que si bien Estados Unidos ha estado metiendo bastantes ruidos a nivel geopolítico y que es algo que efectivamente le ha afectado, el año pasado no fue la mejor bolsa como nos tiene acostumbrados, este año tampoco lo lleva haciendo. Así que también ahí es interesante eso, y que si bien ha tenido rebotes relevantes el último mes, viene en gran parte recuperando lo perdido y pasando a terreno positivo, pero bolsas como la latinoamericana este año le llevan ventaja y algunas de mercados emergentes. Pero el mensaje final es también ver detrás de todo este ruido si es que Estados Unidos ha cambiado en su esencia general y el apoyo que da a las corporaciones y a la forma de hacer negocios y cómo su foco en general es dejar que el mercado normalmente funcione y que las compañías busquen maximizar los beneficios. Y eso es algo que hasta el momento todavía permanece y sobre todo pensando en esta tesis de que se podría volcar la administración Trump desde una mirada que está dando un foco internacional a un foco más local. Y normalmente lo que terminan haciendo es dar mayor apoyo económico y corporativo. Y eso creemos que es algo que se mantiene en el tiempo. Diego Bobadilla, Head de Portfolio Solutions de BTG Pactual. Muy buena noticia que retomemos nuestras conversaciones acá en Agenda Económica los lunes. Que estés muy bien. Igualmente, encantado, Nicolás. Antes de terminar, les cuento que los expertos no tienen ninguna duda. Mañana a las 6 de la tarde el Banco Central va a mantener la tasa de interés en 4,5%. Se lo vamos obviamente a contar acá en Agenda Económica. Y además, se espera que el IMASEC de marzo sea muy distinto al de los anteriores. Puede crecer hasta 3,5%. Son parte de las proyecciones que se están haciendo en el mercado. Termina acá la agenda de este lunes. Sigan en CNN Chile.